para todos los miembros del Colegio de Abogados Rosaristas y para los rosaristas y no rosaristas que se conectan en este momento con nosotros en este mes de julio que es tan especial porque tiene para todos pues los abogados el aniversario de quizás pues uno de los hitos más importantes en nuestra historia jurídica, que es pues la creación de la Constitución de 1991 que se proclamó el pasado 4 de julio. Hoy estamos con nuestra vicedecana, Laura García. Ella pues además de ser una gran jurista fue una estudiante muy activa en el proceso de la séptima papeleta, un proceso en el que, como pues muchos de ustedes saben, el Rosario jugó un papel muy importante y por eso la hemos invitado a estas charlas a propósito pues del aniversario de la constituyente, para que hablemos precisamente de cómo se vivió en la Universidad del Rosario este momento tan trascendental, tan importante y tan emocionante de nuestra historia jurídica. Laura, te saludo muy especialmente. Buenos días, Cristina. Un saludo muy especial para ti, para el Colegio de Abogados Rosaristas, para todos sus miembros y para quienes están viendo esta entrevista. Mil gracias por la invitación. Laura, volvamos a, no sé, 1989. ¿Tú en qué semestre estabas? ¿Cómo te coge en el Rosario este movimiento de la séptima papeleta? Bueno, yo estaba en segundo año de Derecho. Realmente fue una época muy bonita porque finalmente cuando uno entra a estudiar Derecho, pues entra lleno de ilusión frente a la transformación de la sociedad, frente a cumplir un papel. Y cuando uno está en primero y en segundo año se siente pues dueño del universo porque va a ser abogado. Entonces fue un entorno muy bonito desde esa perspectiva. Muy doloroso lo que nos llevó a ser parte de ese movimiento, y era pues que a nosotros nos cancelaban clase muy seguido porque había un homicidio, porque había un magnicidio, porque había una bomba que se activaba en algún lugar del país, y digamos que fue un momento de mucha angustia, de mucho miedo, de mucha desolación, que fue lo que llevó a la séptima papeleta. Y digamos que lo que fue muy importante para quienes éramos estudiantes de Derecho es entender que como estudiantes de Derecho y empezando a conocer lo que era la Constitución de 1886, sus defectos, sus vacíos, todo lo que estaba pasando a nivel de movimientos constitucionales en el mundo, pues nos llevaron como a pensar que esa era una buena herramienta para ayudar a solucionar esa situación del país tan compleja que estábamos viviendo. La séptima papeleta tiene, como recuerdas, pues unos momentos muy tristes que le dan origen. Quizás pues uno de los más conmovedores fue el asesinato de Luis Carlos Galán. ¿Cómo recuerdas ese momento y cómo recuerdas especialmente que se vivió ese magnicidio en las aulas del Rosario? Sin duda fue un poco la gota que rebosó la copa, porque esos eran episodios Pardo Leal, no sé, Bernardo Osa, las bombas, todo, y ya cuando fue el magnicidio de Luis Carlos Galán, pues fue muy complejo, porque además era una persona que representaba mucho de lo que la sociedad esperaba en ese momento, que era la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, la renovación de los partidos políticos. Él era una persona más allá de yo creo que de las ideologías políticas de los jóvenes en su momento, era una persona que representaba como esa esperanza que fue totalmente anulada. Entonces fue muy triste, fue muy complejo. Digamos que ahí fue ese fue el detonante que nos llevó como estudiantes a cuestionarnos, y como facultad y como autoridades de facultad y de universidad a pensar que no podíamos seguir escondiéndonos en nuestras casas y protegiéndonos de que nos pasara algo, y como estudiantes de Derecho era el momento de responder a un compromiso que nos estaba exigiendo el país. Porque todos hablan como del papel protagónico que tuvo el Rosario en ese momento. ¿Cuál fue como su rol en este crecimiento del movimiento de la séptima papeleta? Pues yo creo que básicamente también, como seguramente se ha hablado y se sabe por parte del público, pues todo esto dio origen en la Marcha del Silencio. Cuando iba a ser el sepelio de Luis Carlos Galán, pues fue cuando todos los estudiantes hicieron una marcha muy, muy poderosa, en el sentido en que fue con mucha participación, realmente con mucho respeto, con mucha convicción.
Y ahí como estudiantes sentimos el respaldo de la universidad. Cuando en la Marcha del Silencio sale encabezada, los que participamos por parte de la facultad, salimos encabezados por nuestro rector y por la decana de su momento, Marcela Monroy, que ha sido una gran pérdida para nuestra facultad y para el mundo jurídico del país por su fallecimiento. Ellos encabezaban la Marcha del Silencio, pero además no solo eso, como estudiantes nos dieron espacio para reunirnos, nos daban líneas telefónicas para comunicarnos, nos daban espacios para foros de discusión donde invitábamos gente para reunirnos con otros estudiantes de otras facultades y pues muchos de los registros que quedan periodísticos dan cuenta de eso. Muchas de las cosas sucedieron en nuestra universidad y creo que eso refleja para nosotros como estudiantes, por lo menos de la Universidad del Rosario, un absoluto respaldo y un absoluto apoyo a todo lo que significaba no solo movernos o el movimiento, sino también la discusión hacia una nueva constitución. Quisiera como que preguntarte pues más a fondo por la Marcha del Silencio, que pues evidentemente es el momento quizás pues más simbólico que da origen a esta transformación que luego pues deriva en la constituyente y en la nueva constitución. ¿Cómo son esos días previos a la Marcha del Silencio? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál era la idea, digamos, a transmitir en ese momento? Porque entiendo que pues no era una nueva constitución propiamente lo que ya se hablaba en esa marcha. ¿Qué recuerdas? Bueno, yo pues claro, creo que ahí de por medio, si me preguntas sinceramente como los detalles de la génesis y le he echado cabeza en estos días de celebración, o sea, el detalle que yo puedo decir, el hecho concreto que dio lugar a esto, más allá de discusiones entre los estudiantes, discusiones con las directivas, la clara sensación de desesperanza y de desolación y de no poder dejar las cosas así, creo que fue, la génesis no la tengo tan clara, ¿sabes? Como decir, fueron estos hechos, pero lo cierto es que los estudiantes sí nos reunimos, damos, claro, y fíjate que hoy lo pienso y no sé cómo fue, porque hoy con las redes uno tiene muy claro cómo funcionan las cosas, cómo se invitan, como aquí creo que fue el voz a voz entre los estudiantes, los que se reunían con unos y con otros, y el momento de, pues, de precisamente aprovechar el sepelio de Luis Carlos Galán en el cementerio central, que además era un lugar relativamente cercano al centro de la ciudad, que permitía entonces como esa circular, era un camino, digamos, una extensión viable para hacer caminada y creo que estábamos todos unidos contra una causa que era lo importante para que el silencio fuera simbólico, para que el silencio fuera la muestra de la desesperanza y de que todos estábamos por una misma causa. Pero la génesis precisa no te la podría identificar más allá como de un consenso general frente a una invitación. ¿Qué tan multitudinaria recuerdas que fue la marcha del silencio? ¿Quiénes iban en su mayoría? Fue muy multitudinaria, había sin duda una participación de jóvenes muy grande. Finalmente el hecho de salir del centro de la ciudad y hacia dónde se dirigía, pues ahí estaban todas las facultades, ahí estaba el Externado, los Andes, el Rosario, la Gran Colombia, la Libre, la Javeriana. Fue un epicentro de jóvenes y de todas las facultades se unieron, más allá yo creo que del público en general. Creo que muchos ciudadanos descontentos se unieron a la marcha porque era un descontento social, era como una forma de expresar que ya no podíamos más con eso y fue multitudinario. Realmente, pues claro, mi recuerdo de hace cuántos, pues 30 y tantos años, tal vez la veía como, porque en lo personal pues era la primera marcha que yo vivía en carne propia y me pareció gigantesca, pero sí era claramente multitudinaria. ¿Y en qué recuerdas que se tradujo en los siguientes días
ese símbolo, ese momento pues tan especial que se estaba viviendo? ¿Qué acciones recuerdas que de pronto desencadenó pues esta marcha? Pues yo creo que seguimos reuniéndonos por lo menos al interior del Rosario, pues yo estaba en segundo año, aquí había estudiantes de hasta quinto año, había profesores que se involucraban, entonces empezaron una serie de discusiones acerca de cómo concretar nuestra idea de contribuir pues a la causa del país. Y ahí es donde empiezan como esas discusiones sobre, digamos que uno, digo, como estudiante de Derecho, pues encuentra que la Constitución es como el alma del derecho, de la organización de la sociedad, y ahí empezamos a vislumbrar esa idea de que definitivamente como estudiantes de Derecho, pues nuestro papel podría ser impulsar esa modificación a la Constitución, y ahí es donde te digo que la universidad empieza a abrir espacios de foros donde invitábamos profesores constitucionalistas, políticos, nosotros mismos, entonces empezamos a buscar, cuando ya empezamos a ver que el movimiento iba hacia un cambio constitucional, empezamos a buscar adeptos de todas partes, desde la política, comunidades indígenas, otro tipo de actores que entendíamos que debían participar en esa iniciativa, y fueron etapas, digamos, de discusión, de unión, de conocer estudiantes de otras facultades, de seguir con el apoyo, por supuesto, de la decana Marcela Monroy, y ella estaba también en el mundo jurídico, pues, constitucional de manera importante, y creo que fueron escenarios como de discusión sobre cómo debíamos proceder para aprovechar de alguna manera ese consenso social en torno a algo. Laura, la decana Marcela Monroy, pues muchos la recordaron cuando pues, se produjo su triste fallecimiento como una de las madrinas del movimiento de la séptima papeleta. ¿Tú qué recuerdas que haya sido su rol en acompañar ese proceso con ustedes en ese momento? Pues un poco lo que te he mencionado, pues estar presente, abrirnos los espacios, ayudarnos a establecer los contactos. Básicamente fue eso, o sea, fue muy promotora de abrir las aulas y abrir los espacios de la universidad para las discusiones, para la promoción posteriormente para la promoción de la séptima papeleta, y posteriormente para todo lo que fue la preconstituyente. Creo que fue básicamente entender que la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario tenía un rol fundamental, porque históricamente ha tenido un rol fundamental en los momentos más importantes del país, y creo que el gran valor fue entender que había que abrir las aulas y habría que abrir los espacios para que eso fuera realidad como parte de nuestro compromiso histórico con el país. Y bueno, ¿cómo pasamos de esta marcha del silencio y de este movimiento estudiantil a ya concretar la idea de una séptima papeleta? Y quizás pues sería muy valioso que nos cuentes por qué se llamaba la séptima papeleta, qué era lo que buscaba inicialmente. Pues muy bien, bueno, para los más jóvenes, de pronto no sabrán, no recordarán que antes el voto no era con tarjetón, sino era el voto, un sobrecito en el cual uno incluía el voto. Esto se trataba de las elecciones para las cuales se votaba por 6 tipos de corporaciones de diferentes ámbitos. Había 6 votos que había que incluir en el sobrecito de votación correspondiente. Entonces nosotros dijimos, pues, digamos, todo el movimiento y todo esto llevó a que, pues, ya que va a haber un espacio de expresión democrática como es el voto, para 6 de corporaciones de diferente nivel, pues incluyamos la séptima papeleta, que era el apoyo a una Asamblea Nacional Constituyente, y de ahí se armó la séptima papeleta. Obviamente hay que saber, las 6 primeras eran constitucionalmente reconocidas, digamos, las instancias electorales estaban puestas en marcha. La séptima papeleta fue totalmente la que no tenía absolutamente ninguna base legal, sino simplemente era una expresión
extraordinaria que pedía el movimiento estudiantil a los ciudadanos simplemente para que apoyaran o no la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, porque digamos que parte del entendimiento del momento es que de nuestro Congreso de la República no se podía esperar una modificación real y estructural la que se necesitaba para la Constitución, y por eso fue la séptima papeleta, el séptimo papelito que se incluía en el sobre. ¿Cómo se logra darle valor jurídico a eso que, como pues tú cuentas, era un papel que no estaba, digamos, contado en las cuentas de la registraduría en ese momento, que nunca fue claro como si verdaderamente se alcanzó a contar, digamos, de una manera verificada? ¿Cómo se traduce ese movimiento que es simbólico, en cierto modo, a que de verdad genere pues unos cambios jurídicos tan profundos como llamar a la constituyente? Pues en realidad este fue un hecho político, y obviamente creo que el gran riesgo de todo lo que hicimos era que no valiera para nada. Creíamos que realmente había ese era un riesgo, que todo nuestro esfuerzo quedara en nada porque no tenía un apoyo ni legal ni constitucional. Creo que fue una comprensión de los poderes y del poder judicial, de la importancia de darle vida a ese hecho político que fue tan importante, y es finalmente la acogida que tuvo la séptima papeleta, de manera que digamos que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso entendieran que de alguna manera, o pues el Congreso no sé si lo entendió, pero de todas maneras que aceptaran sin armar una revolución, que jurídicamente ese tuviera un valor jurídico, ese hecho político tuviera un valor jurídico, y se llamara a las elecciones a una constituyente independiente y fuera, digamos, de lo que era el Congreso de la República, que era otra posibilidad, era constituir a nuestro Congreso de la República en Asamblea Constituyente. Sin embargo, digamos que se llevó, digamos, a atender el clamor de la sociedad en ese momento, que era una nueva constituyente, una nueva constitución en manos de una constituyente elegida popularmente, después de haber aceptado entonces jurídicamente esa posibilidad. Claro, digamos que, por ejemplo, ya como estudiante ese proceso jurídico ya nos fue mucho más ajeno. Nosotros éramos la parte del movimiento y lograr, y eso sí fue súper intenso, el día de las elecciones, toda la etapa previa y el día de las elecciones. Realmente los estudiantes hicimos campaña como se hace campaña por cualquier político, y como en esa época se hacía campaña por cualquier político y era repartir el voto. Exactamente eso hicimos los estudiantes en ese momento, fue salir por todas las calles de toda la ciudad entregando la séptima papeleta a las personas para que, y realmente tuvo una acogida, pues tuvo la acogida que tuvo. Ese fue la parte de nuestro movimiento, y ya después las cabezas de todo esto empezaron a impulsar para que jurídicamente realmente nuestra idea fuera concretada y aceptada y fuera llamada una constituyente. ¿Qué oposición existía en ese momento a este movimiento de la séptima papeleta? Estamos hablando pues de una constitución que llevaba más de un siglo de vigencia, de un país que en cierto modo pues también es muy tradicional frente a sus instituciones jurídicas. Había quienes de pronto no creyeran que esta fuera una salida óptima o adecuada para el momento que se estaba viviendo. Pues yo creo pues digamos, obviamente desde el Congreso de la República, por supuesto, había voces en contra, porque era, digamos, que la parte de la institucionalidad más afectada. Sin embargo, yo creo que hablando en términos de lo políticamente correcto, era muy difícil oponerse a un llamado de los estudiantes a una constitución o digamos, a la idea de una nueva constitución que era necesaria después de que teníamos una constitución de más de 100 años que no respondía a la realidad. Entonces, claro que sí debió haber voces en contra. Realmente nuestro entorno de movimiento estudiantil estuvo muy rodeado de la gente que lo apoyaba, pero seguramente desde el Congreso de la República, obviamente ahí también, de alguna manera, el Poder Judicial también
cuando tú planteas una constitución, toda la institucionalidad puede temblar. Entonces creo que la institucionalidad podría generar alguna resistencia, algún escepticismo, pero no era tan políticamente correcto criticar abiertamente esta idea, pero por supuesto que no faltaron los detractores. Una vez la séptima papeleta, pues es el éxito el éxito, digamos, electoral, en el que se convirtió, ¿cómo sigue el proceso del acompañamiento de los estudiantes ya a todo el proceso de formulación de una asamblea constituyente, que tanto participan, tienen debates sobre si se lanzan como constituyentes? ¿Cuál fue como ese proceso que vivieron después? Ahí, por supuesto, digamos que se crearon unos grupos de liderazgo que empezaron a impulsar ideas, empezaron a impulsar propuestas y comenzaron, por supuesto, a impulsar candidatos. Digamos que ahí ya empezó esa fase política muy, digamos, un poco más de política tradicional en el sentido de, por supuesto, empezar a pensar cuáles podrían ser, dónde estaban los principales escollos de nuestra Constitución. Entonces, por decirte algo, en ese momento ahí empieza a estudiarse, digamos, dónde está listo. Ya sabemos que hay que cambiar la Constitución y empieza a pensarse en qué. Empieza la discusión sobre lo que en la época se llamaba los auxilios parlamentarios, como aquellos focos de corrupción por parte del Congreso que había que quitar. Las formas de elección de los magistrados de las altas cortes por cooptación, que también generaban inquietudes sobre cómo se estaban eligiendo esos magistrados. Existía, por supuesto, una discusión, empezaba, digamos, a verse sobre todo por un tema de ejercicio también de lo que estaba pasando en otras constituciones en el mundo, la necesidad de reconocer derechos fundamentales, la necesidad de pensar en un Estado laico. Todo esto, de alguna manera, ya en grupos, como te digo, de mayor liderazgo, todo el tema que era también súper discutido frente a si la extradición iba o no iba en un contexto tan complicado. Ahí también hubo muchas discusiones y muchas tendencias, pero entonces ya esto se fue como digamos, esos grupos ya de liderazgo también de los más grandes y ya unidos con quienes habían sido cabezas de todo esto, a empezar a pensar hacia dónde iban las modificaciones de la Constitución. Eso por un lado. Por otro lado, hubo un ejercicio muy, muy interesante también, en la cual tuve la oportunidad de participar casualmente, y es que en medio de todo esto, el Congreso de la República, no sé qué parte de la institucionalidad, sí hizo una encuesta entre los ciudadanos de papel y lápiz de qué es lo que usted considera que se debe cambiar de la Constitución. Todas estas respuestas de los ciudadanos fueron de alguna manera sistematizadas por los estudiantes. Esto éramos un grupo de estudiantes gigantesco en la biblioteca Luis Ángel Arango de todas las universidades, que en grandes mesas de trabajo nos pasaban los resultados de las encuestas como un listado de palabras claves o de expresiones claves, y ahí teníamos que ir ubicando para que con ese insumo se fuera a la constituyente y empezaran a ver qué era lo que realmente la sociedad quería en términos de constitución para cambiar. Entonces ahí hubo como diferentes frentes de acción en los cuales participamos los estudiantes. ¿Cómo se da el debate de elegir, pues, quiénes son como los candidatos a la constituyente? Y en ese caso sí hubo candidatos rosaristas. Yo la verdad, y sí te digo que yo sí era un estudiante de segundo pasando a tercer año, en el cual en ese tipo de discusiones no participé. Realmente ahí ya quedó a otro nivel la discusión. A nosotros, por decir los estudiantes rasos que generamos eso, no fuimos invitados a discutir particularmente en esos escenarios. Te digo yo como lo que era en ese momento, que era un estudiante de carrera media que no, digamos que ya las discusiones más allá, realmente no fui invitada y no sé cómo se dio esa discusión. ¿Y participaron de alguna manera en estas elecciones que hubo
apoyando, digamos, que alguna corriente o algo así? No, ya ahí sí cada uno, como te digo, ya ahí se fue un poquito más por la política tradicional. Si nos gustó, a que le gustaba más la visión un poco más liberal, más conservadora, más mayor, más menor, dependiendo de todo eso, y todos votamos, porque ya éramos todos mayores de edad y pudimos votar para la composición de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no hubo ya ahí el movimiento estudiantil, creo que no apoyó, por lo menos en mi vivencia, no apoyó un candidato en particular. ¿Y cómo se vive desde el movimiento estudiantil? Pues ya una vez son elegidos estos constituyentes, la conformación de la asamblea, qué tipo pues de insumos o de acompañamiento tiene ese movimiento de la séptima papeleta con el proceso ya constituyente que comienza a surtirse en ese año. Pues finalmente había unas reivindicaciones que eran muy claras, que surgen de todo lo que he comentado acerca, digamos, de aquellas cosas que en la sociedad era claro que había que cambiar, de aquellos insumos de lo que los estudiantes organizamos para esa asamblea constituyente, digamos, había un sentir, había ciertos elementos que eran de un sentir general, y creo que eso tuvo que ser acogido por los constituyentes, ese clamor por los derechos. Ya de ahí para allá la parte pues, más técnica fue muy pues, de la constituyente, la discusión muy fuerte que generaba posiciones totalmente contrarias en torno a la extradición. Ahí tampoco había una unidad, por ejemplo, de lo que hubiera pensado el movimiento estudiantil al respecto, la constitución económica. Creo que ahí ya esa parte técnica, pues digamos, fue nutrida de los clamores sociales que eran evidentes, pero ya también la constituyente tomó su rumbo y yo sí creo que tuvo muy en cuenta, insisto, lo que estaba pasando en las constituciones en general en el mundo. ¿Qué sientes que fueron como los grandes logros de esa discusión constituyente que se da ese año? Sin duda para mí los derechos fundamentales, la incorporación en nuestra Constitución de los derechos fundamentales y también de los derechos sociales, económicos y culturales y de los derechos colectivos y las correspondientes acciones para su protección fueron, yo creo que para mí han sido fundamentales y más allá de cualquier crítica, de cualquier exceso que uno pueda ver en su utilización, creo que fue lo que cambió la relación del ciudadano con el Estado. El ciudadano ya se sintió titular de derechos y titular de acciones para ejercerlos, creo que eso ha sido fundamental. De ahí para allá el Estado laico, el reconocimiento al derecho a la igualdad ha sido fundamental para las mujeres, para las comunidades indígenas, para las comunidades afro. Creo que un poco también desde la perspectiva del derecho internacional también hubo cambios importantes en términos de incorporación de tratados, de incorporación de principios de derecho internacional. Creo que para mí esos son como los elementos más valiosos y creo que eso de alguna manera sí ha ayudado a la transformación de nuestra sociedad, aunque nos falte un montón, aunque haya muchas cosas todavía por hacer, para mí fue lo fundamental de nuestra Constitución. ¿Cómo cambió el estudiar derecho en una situación pues tan particular como la que vivieron ustedes, que es comenzar con una constitución y terminar con otra? ¿Qué tanto cambió eso pues como la forma de aproximarse pues a todo nuestro ordenamiento jurídico? Obviamente, ya cuando todo esto pasó, yo ya había visto todos los constitucionales, a mí me tocó volver a estudiar la constitución para el preparatorio de Derecho Público, pero pues básicamente creo que comprender, comprender la existencia de todos estos nuevos instrumentos, la existencia de una nueva constitución económica también, las entidades de control, todo ese tema de entender cómo funcionan y por qué eran importantes la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría que vienen con todo eso. Creo que sí cambió y la acción de tutela creo que cambió fundamentalmente el ejercicio del derecho, la mirada hacia la justicia, creo que cambió fundamentalmente. ¿Y qué tan difícil fue como ese cambio en el Rosario, que de alguna manera pues también es una universidad tradicional? Yo me imagino que eso tuvo que haber cambiado mucho la facultad, el haber vivido pues de una manera tan cercana un proceso tan joven, tan emocionante, tan transformador.
Pues fíjate que gracias a eso, a que lo vivimos y a que de ahí se gestó, sabes que no lo siento tan traumático, no fue un proceso que al interior de las cátedras, de los profesores, de los estudiantes no generara ninguna resistencia. A mi juicio creo que fluyó precisamente porque fuimos parte de todo esto y de verdad, pues los que ya habíamos estudiado la Constitución fue medio traumático porque nos tocó volverla a estudiar, pero yo siento que las cátedras, esa nueva visión del derecho, obviamente la Constitución claramente quedó con muchos problemas, la parte, cómo se terminó promulgando, todo el tema de los borradores y la parte final, todo el tema de las normas transitorias, la comprensión por parte de los abogados, por ejemplo, de los abogados de derecho privado, empezar a entender cómo el tema de los derechos fundamentales empezaba a entrar en el derecho privado, que hoy sigue siendo objeto de crítica y de discusión de manera muy compleja, pues digamos que fueron llevadas a las aulas las críticas a la Constitución, por supuesto, pero yo siento que fueron de alguna manera fluida y rápidamente incorporadas en las asignaturas y en la vida académica de nuestra facultad. Es un poco la percepción que yo tengo. Laura, han pasado 30 años y quizás pues como ese momento de ebullición que se vivió en los años 90, pues muchos lo asemejan al momento tan convulsionado que se vive ahora. ¿Tú qué lecciones de ese proceso que viviste en la séptima papeleta aplicarías al momento pues tan tensionante que se vive en este momento en el que además de la pandemia pues se suma tanto inconformismo social? Pues lo que pasa es que el contexto es absolutamente diferente. Cuando se dio todo el tema del movimiento, la marcha del silencio, la séptima papeleta, había por lo menos había un acuerdo social frente a lo que queríamos y digamos, contra quién queríamos actuar. Aquí no, creo que la polarización del país, las brechas sociales, todo lo que está de por medio hace que el contexto sea absolutamente diferente. No podemos comparar, digamos, lo que están discutiendo los estudiantes de ahora frente a lo que discutíamos los estudiantes del momento. Y aquí no voy a emitir ningún juicio ni a favor ni en contra, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que no les podemos pedir, lo único que sí tengo absoluta claridad es que a los jóvenes de hoy no les podemos pedir el mismo comportamiento de los jóvenes de su momento porque el contexto es absolutamente diferente. Y entre otras, hoy tenemos la diferencia del momento y una de las diferencias del momento ahora es que hoy tenemos unos jóvenes conscientes de sus derechos, por supuesto. Y eso hace la diferencia de manera importante, o sea, no es lo mismo. ¿Qué puedo decir y qué lecciones y qué de todo corazón qué espero frente a todas estas marchas de los jóvenes y de los estudiantes? Primero, que sean reivindicaciones. Creo que si uno no lucha y no hace la revolución cuando es joven, pues no la va a hacer nunca y creo que tampoco podemos criticarlos por reivindicar derechos. Creo que me parece satanizar o decir que es el colmo que deben estar todos juiciosos estudiando y no salir a las calles. Creo que no es el punto. El punto es que hay que reivindicar, por supuesto. Hay que reivindicar cómo, pacíficamente, por supuesto, cómo informadamente de alguna manera. O sea, creo que hay muchos problemas, los jóvenes tienen muchas carencias en términos de educación, de trabajo, de oportunidades, de todo, pero ojalá se informen dónde están los problemas, no es simplemente salir a discutir por discutir, y ojalá tengamos una juventud propositiva. Finalmente es que no solo busquen las reivindicaciones por las reivindicaciones, sino que ojalá logren organizarse para hacer propuestas. Pero digamos que comparar los dos contextos me parece que es incomparable, pero ojalá y de todo corazón y me parece que las reivindicaciones y las marchas de los estudiantes y el inconformismo tiene justificación, pero ojalá lo canalicen con propuestas, que es lo más importante que el país necesita. Siempre que hay como problemas o momentos así como de embotellamiento como el que vivimos ahora, pues muchos proponen como solución un cambio constitucional. ¿Qué sientes, qué reflexión te merece eso al respecto? ¿Sientes que están pues dadas unas condiciones
para cambiarla? ¿Sientes que eso solucionaría en algo la crisis que vivimos? Sinceramente no, yo no estoy de acuerdo con que la solución hoy sea una modificación a la Constitución. Nuestra Constitución es muy buena, realmente nuestra Constitución ha ayudado a construir mucho tejido social, a respetar derechos, a hacer un documento lleno de buenas cosas, que cuando lo hemos puesto en marcha, como todo, pues sucede en este país, no logramos cumplir los propósitos porque somos los seres humanos con intereses políticos individuales y muchas veces mezquinos los que están en la cabeza para ponerla en marcha, y eso pues es una realidad. Entonces yo creo que el problema no está en el texto constitucional. Y es más, me parece que en un país tan polarizado, una constitución hoy es un enorme riesgo. Es un enorme riesgo porque nuestra constitución del 91 precisamente respondía a una sociedad un poco sólida frente a unos propósitos. Hoy nuestra sociedad no tiene un propósito común y el riesgo es que alguno de los extremos de la polarización quede en cabeza de una constitución y es muy difícil que una constituyente hoy nos represente a todos. A mí me parece un riesgo. Yo creo que yo no soy partidaria de que este contexto se solucione con una constituyente. Laura, y quizás una pregunta para cerrar, pero pues lo dices tú y muchas de las personas que han reflexionado acerca de los 30 años de la Constitución, y es que quizás no es que se necesite un cambio, sino aplicarla de verdad. ¿Qué sientes que tiene la Constitución que pueda dar salidas al momento que estamos viviendo? ¿Qué nos ha faltado como país por explorar de ese texto, de esos acuerdos que se vivieron, de ese proceso, de ese pacto social que tú tanto recuerdas para poder, digamos, salir del momento que vivimos hoy? Yo creo, y eso se viene discutiendo hace mucho tiempo y es muy importante. Yo creo que necesitamos una reforma a la justicia. Creo que la reforma a la justicia sí es fundamental y es una reforma a la justicia no solo de elección de altas cortes y todo eso que me parece que bien merece una revisión de cómo está sucediendo, cómo se ha politizado eso, pero creo que es una reforma de la justicia que garantice el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, porque hoy estamos en un entorno en que las personas no tienen confianza en la justicia por la demora, por muchas circunstancias. Creo que la reforma a la justicia es fundamental. Creo que, por supuesto, la lucha contra la corrupción es hoy un tema pues, que es necesario abordar. Y fíjate que la Constitución tiene todos los controles, ¿no? Tiene todas las IAs que deberían controlar eso, pero ahí es donde está digamos, esas carencias que tenemos en términos de cuando queremos poner buenas instituciones en marcha. Pero si a mí me preguntas ya de ser por a lo que me dedico, creo que si no trabajamos en educación, no hay ninguna posibilidad de instituciones democráticas adecuadas que saquemos adelante. Podemos hacer 10.000 textos, los mejores del mundo, los más adecuados. Si nosotros no educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a toda la población para ejercer los derechos democráticos de manera sensata, de manera informada, de manera con un sentido social, cada uno va a seguir acudiendo por su lado, y si no tenemos tampoco las necesidades básicas insatisfechas de las personas, si estamos en una sociedad que no tiene salud, que no tiene educación, que no tiene oportunidades de empleo, que seguimos con una población que lleva inmersa en el conflicto 50 años y no les damos posibilidad de salir, de vivir del conflicto, de vivir de la guerra y de vivir de la muerte, vamos a seguir con una sociedad que es inviable. Tengamos el instrumento jurídico que tengamos, esta Constitución del 91 o una mejor. Si no trabajamos en lo social,
podemos hacer 10.000 cosas y nada va a ser posible. Creo que el tema hoy no es de constituciones, realmente de compromiso por una sociedad estructurada. Laura, millones de gracias por haber estado con nosotros este tiempo, por haber compartido los recuerdos que tienes de haber sido pues una de estas jóvenes privilegiadas que estuvo en un movimiento que transformó a Colombia y por haber participado pues de esta serie de charlas del Colegio de Abogados Rosaristas. Mil gracias a ti, Cristina, por este rato, por esta entrevista y por dar este espacio para traer esos recuerdos hacen parte de una época muy importante y muy feliz de mi vida. Mil gracias a ti.